Problema 2.9. Determine B01 y B02 para las redes de la figura. Bueno, podríamos hacer que esto sea de esa manera. Tenemos más, menos 12 volts. Cuando es de silicio tenemos más, menos 0.7 volts. Cuando es de germanio tenemos más, menos 0.3 volts. Para calcular B01 es de acá a acá, tierra. Podemos recorrer así, directo. Pasamos primero por negativo, entonces sería menos 0.7 más 12. Entonces B01 va a ser igual a 11.3 volts. Ahora sí. Para B02 lo recorremos directo. Entonces pasamos por el hilo de germanio y sería por positivo. Sería 0.3 volts. Ahora sí tenemos vamos con el siguiente inciso. Ok, ya tenemos aquí el circuito. Igual. Sería menos aquí. $10 volts. De germanio quedamos que sería 0.3 volts. De silicio 0.7 volts. Tenemos aquí B1. No, en este caso la corriente viene así, entonces sería más, menos B02, hay que ponerlo. Y aquí le ponemos más, menos B1. La corriente siempre sale de la fuente cuando es positivo, entonces así viene la corriente. Pasa por positivo, entonces sí recorre. Ok, podemos hacer una malla. Que tenemos en esa malla tenemos que B02 pasando más B1 por positivo. Más 0.7 más 0.3 menos la fuente que es igual a 0. B02 más B1 va a ser igual, pasando todo el otro término nos da que son 9 volts. La corriente que pasa por estas dos resistencias es la misma, entonces eso se puede empezar a reducir. Entonces se puede decir que voltaje es igual a corriente por resistencia. Corriente por la resistencia, que sería la resistencia de B1, que es 1.2K, más la resistencia de 3.3K, es igual a 9. Pasando esto, que la corriente es igual a 1.2K más 3.3K, 9. Por lo tanto, la corriente es, resolviendo eso, nos quedaría que 9. Tenemos una corriente de 2 miliamperes. Ahora sí, ya tenemos el valor de la corriente. Ahora sí, ya tenemos el valor de la corriente. Para sacar B02, ya tenemos el valor de la resistencia y también de la corriente. Entonces podemos aplicar la fórmula, que sería B02 es igual a la corriente que pasa, que son 2 milis, por el valor de la resistencia, que son 3.3K. Nos da un total de B02 igual a menos 6.6 volts. El menos es porque recorriendo pasamos primero por negativo, entonces es menos B02. B02 igual a
menos 6.6. Ahora sí, para calcular B01, puedo recorrer de ese lado o de ese lado. Hay que recorrer ese lado ya que ya está. B01 será más 0.7 más 0.3 menos 10. Entonces B01 va a ser la suma. Y eso es igual a menos 9 volts. Entonces ya tenemos el valor de B02 y B01. Vamos con el siguiente problema. Ahora sí, problema 2.10. Necesitamos encontrar el valor de B0, E y D. Bueno, tenemos nuestra fuente. De 20 volts. Como es de silicio, va a valer más menos 0.7 igual acá, más menos 0.7. Ok, hacemos nuestra malla recorriendo de esa forma. Pasamos primero por menos 20 volts, seguimos recorriendo. Estas dos están en paralelo, por lo tanto van a tener el mismo voltaje. Solamente se toma el de uno, que sería más 0.7 aquí, más menos B0 más B0 es igual a 0. B0 va a ser igual, pasando esto desde el otro lado, tenemos que 19.3 volts. Ok, B0 lo podemos descomponer y sacar la corriente que circula. En este caso tendríamos que la corriente que pasa por el voltaje tenemos, esto va a ser igual, ID. Y aquí es un nodo, van a entrar dos corrientes y va a salir una corriente que va a ser IR, hay que ponerle. IR va a salir, entonces la corriente que va a llegar a esta resistencia es IR. Entonces podemos poner esto en términos de corriente. Eso que ya corriente por la resistencia es igual a 19.3. Y R es igual a, la corriente R va a ser 19.3 sobre la resistencia que es 4.7 kilos. Por lo tanto, IR es igual a nos va a dar un valor de 4.106 miliamperes. Ahora sí, ya tenemos la corriente que pasa por la resistencia de 4.7 kilos. Nos está pidiendo B0. B0 va a ser igual a la corriente por la resistencia. Sería 4.10 milis por la resistencia, que son 4.7 kilos. Nos da un valor de B0 igual a 19.27 volts. Recorremos, pasamos primero por positivo, entonces es B0 igual a 19.27 volts. Ahora sí ya tenemos B0. Para calcular la corriente ID tenemos en este nodo están entrando dos corrientes ID y esta va a ser igual ID. Tenemos que ID más ID están entrando y todo lo que sale va a ser igual a IR. Por lo tanto, dos veces ID es igual a IR. Por lo tanto, ID es igual a IR sobre 2. ID va a ser igual a IR 4.10 milis sobre 2 nos da un valor de 2.05 miliamperes. Ese es el valor de ID. Y el de B0.
Ok, para el inciso B, aquí está. Aquí como la corriente entra va a ser más menos silicio es 0.7 volts. Aquí, aquí está el nodo. Una corriente viene hacia acá y otra corriente hacia acá. Pero aquí es negativo. Entonces aquí no va a circular corriente. Esto se va a comportar como si fuera un circuito abierto. Por lo tanto, aquí no pasa corriente, solamente va a pasar de ese lado. Ok, como vemos estas... Tenemos que es más... De esa forma tenemos nuestras fuentes, que sería más, menos 15 volts. De este lado sería más, menos 5 volts. Ahora sí, ya tenemos cómo va nuestra corriente de ese lado, así que hacemos nuestra malla recorriendo esto. Así iría nuestra corriente. ¿Sale? Pasamos primero por menos 15. Seguimos recorriendo, pasamos más 0.7. Seguimos recorriendo, pasamos aquí, que sería el valor de más menos B0. Más B0, seguimos recorriendo, pasamos por el negativo, menos 5. Y regresamos, y eso sería igual a 0. Pasando los términos, quedaré que B0 es igual a... Pasando el menos 15, el otro lado pasa positivo. El 5 pasa positivo. Y el punto 7 pasa negativo. Entonces tenemos un valor de B0 igual a 19.3 volts. Ya tenemos el valor de B0. Pero para sacar el valor real de B0 es de aquí a acá, porque aquí tenemos la Tierra. Entonces ese sería el valor de B0, que sería 19.3. Recorriendo todo esto hasta llegar a Tierra tenemos que pasamos más B0 y luego menos 5. Entonces sería 19.3 menos 5. El valor real B0 sería igual a 14.3 volts. Eso sería. Y ahora sí, para sacar la corriente, sabemos que en todo el circuito va a recorrer esa corriente. La corriente que pase por el diodo va a ser igual que la corriente que pase por B0. B0, 1 hay que ponerle. Por lo tanto, ya tenemos el valor del B01 y tenemos el valor de la resistencia. Podemos calcular la corriente. Entonces la corriente nos quedaría igual a ID va a ser igual a voltaje sobre la resistencia. La resistencia. Entonces, ID es igual a... Entonces tenemos que... El voltaje que se siente en esa parte sería 19.3 sobre la resistencia, que son 2.2 kilo. Tanto ID es igual a 8.77 miliamperes. Ya tenemos la corriente que pasa. Ya dijimos que la corriente que pasa por el diodo va a ser la misma que pasa por la resistencia. Así que ya.